Mi proceso duró aproximadamente entre año y medio y 2 años. Mi milagro lo recibí cuando vino un pastor de sanación y fue el que ayudó a mi esposo a salir del problema en el cual nos encontrábamos. Todo empezó cuando mi esposo empezó a enfermarse de un problema que tenía en la garganta, es decir, pensábamos que era alguna infección, algo, dejó de comer porque no sentía algo en su garganta que no sabía qué era y dejó de comer, era visitar médicos para ver qué era lo que tenía, daban un diagnóstico, después le daban otro y al final de cuentas no sabían por qué era el motivo por el cual él no podía comer. Posteriormente fue internado a consecuencia de esos malestares para poder hacerle análisis, estudios y demás, mismos que no arrojaban absolutamente nada. Salía bien de todos los estudios, cáncer, cualquier tipo de enfermedades fuertes que pudiera tener por el cual no pudiera comer, y ninguno se acercaba a lo que él tenía, no sabíamos. Fue un peregrinar, fue un sufrir, en ir y venir, ver médicos, realizar actividades para poder solventar esos gastos, los cuales sabemos que estando en un hospital es complicado, es gasto, es dejar a tus hijos, a tu familia encargados para poder encargarte y estar al pendiente de lo que te pudiera decir el médico. Después de esos malestares, sus estados de ánimo también empezaron a cambiar, la depresión, a enojarse, a ponerse mal. Yo, pues antes de ser cristiana fui católica, por decir católica porque dices que lo eres y vas a la iglesia solamente en ocasiones, pero pues no asistes comúnmente a la iglesia. Una amiga que es cristiana me invitaba a su iglesia, me acordé de ella en ese momento y como ya estaba muy desesperada y no sabía qué hacer, acudí a ella para que orara por mí, por mi esposo y por la situación de la cual estábamos pasando. Ella me dijo que sí, nos visitaron, ella y su esposo, hablaron con mi esposo, hablaron conmigo. Sí hubo un poco de aceptación por parte de él, pero después nuevamente volvían sus estados de ánimo y su malestar y empezar a disminuir su peso al dejar de comer más. Se ponía tan mal que yo me desesperaba y en las madrugadas hablaba con mi amiga que me ayudara a orar por él para sacarlo de esa situación, y ella me decía: lee la Biblia, Salmo 91, acércate, nunca pierdas tu fe. En esa ocasión, cuando yo empezaba a leer la Biblia, él se ponía de mal humor, me insultaba, me corría de la recámara, no quería saber absolutamente nada. Se molestaba conmigo. Yo aún así seguía orando, seguía pidiendo, aunque él no quisiera nada. Hubo un tiempo en que hasta nos separamos. Él se fue a vivir a casa de su mamá y yo me quedé con mi mamá, porque en el lugar donde vivíamos nos tuvimos que salir, pues porque no había trabajo, ya no teníamos dinero, entonces pues decidimos salirnos de ahí y nos fuimos yo con mi mamá y él con la suya. Él por su lado buscó ayuda pues de otro tipo que busca uno cuando estás desesperado, que malamente hacemos y no sabemos, con señoras que curan, que leen cartas, que hacen este tipo de situaciones. A él le dijeron en ese entonces que que le habían hecho un trabajo de aplazamiento, es decir, que a cierto tiempo él iba a morir. ¿Cómo? Se iba a seguir adelgazando, iba a dejar de comer, en algún momento iba a entrar a quirófano o algún infarto o algo y él ahí iba a quedar.
sí nos espantamos, sí nos asustamos con esa situación que nos dicen, pero pues yo acudí a mi amiga y le seguí pidiendo oración, le dije la situación de lo que le habían dicho a él y me dijo que nunca perdiera la fe, que siguiera orando y que siguiera pidiendo que Dios iba a hacer el milagro. Es entonces cuando decidimos acercarnos a la iglesia, a ir, y en las primeras veces él pues muy delgado, de ser de 120 kilos, una persona gordita, bajar hasta 69, 65 kilos, entonces ya era pues más de cuidado, más de preocupación el verlo cómo se iba consumiendo lentamente su estado de salud. Y al acercarnos a la iglesia también era renuente, se salía de las prédicas, no aguantaba, se iba y venía. En una ocasión nos dice mi amiga, no vayas a dejar de ir porque va a venir un pastor de sanación. Esa vez fuimos, el pastor pidió que pasáramos al frente todas aquellas personas que tuviéramos alguna necesidad de enfermedad o de cualquier otro tipo. Hubo milagros, hubo sanación. Mi esposo no quería pasar, decía que no. Le decía yo, ve, dice, no quiero ir. Dije, te acompaño, no. Al terminar el pastor de orar por las personas, el pastor iba caminando hacia un extremo del altar. Cuando él se decide y se para enfrente, el pastor lo ve y se le acerca, únicamente lo toca de su garganta y le dice que reprende todo espíritu de muerte y que en el nombre de Jesús es sano. En ese momento el pastor sigue caminando y mi esposo se queda paralizado en el altar sin poderse mover. Continúan las alabanzas, el pastor termina de predicar y todo, y él todavía sigue en pie frente al altar, hasta que lo ayudan a sentarse. Y le pregunto yo que qué pasó, por qué no se movía si el pastor ya había terminado. Dice él que no podía moverse porque sentía una pesadez, algo que había entrado dentro de él, algo inexplicable en ese momento. Y bueno, ahora que ya nos congregamos, que ya sabemos que fue Dios, que fue el Espíritu Santo quien entró dentro de él para sanarlo, quitar esa enfermedad que él tenía, ese mal que él tenía de muerte, porque así lo dijo el pastor. Posteriormente fuimos y agradecimos al pastor por su oración hacia nosotros, pero sabemos obviamente que fue Dios quien hizo el milagro, quien obró a favor de él. Si él no hubiera pasado, pues no sabemos lo que en este momento estuviéramos pasando, pero siempre Dios tiene los momentos precisos para saber cuándo actuar a favor de uno. Yo siento que fue la voz de él que le dijo, pasa, ve, para que recibas el milagro que tanto estás esperando, y que gracias a él mi esposo fue sano para su gloria. Desde ese entonces, después de esa predicación, de esa sanación que tuvo mi esposo, hubo una semana un tanto ya mejor, que a la siguiente semana él me pidió comer. Específicamente pedía unos tamales y le dije, ¿cómo va a comer tamales si no puede comer? Porque era papillas lo que comía. Dijo, sí, voy a comer y me voy a ir a trabajar. Para gloria de Dios, le doy los tamales y empieza a comer como si nada hubiera pasado, como si no estuviera enfermo. Bendito Dios, y no me canso de agradecer y darle la honra y la gloria a Dios por el milagro que hizo en mi esposo de sanarlo. Él comió, se paró y se fue a trabajar. Desde ese entonces nosotros seguimos congregándonos en una iglesia en la cual siempre damos la honra y la gloria, y seguimos testificando y compartiendo de las maravillas y los milagros que Dios hace cada día en nosotros, en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la salud. Cada que está uno enfermo, cada que te sientes mal, siempre al único que puedes acudir es a Él. Así el médico te dé un diagnóstico fatal, no importa lo que te diga el hombre,
Dios es el que tiene la última palabra y para gloria de Dios siempre es y obra a favor de uno. Yo por eso los invito a que se congreguen, no importa la iglesia a la que quieran acudir, pero que siempre busquen de Dios. Y que cuando en una iglesia te pidan pasar al altar, ve, porque posiblemente ahí esté tu milagro. Que no te dé miedo, que no te dé vergüenza, que no te dé pena, para que en algún momento, en esa situación en la que te encuentres, sabes que Él es el único que puede obrar a tu favor. A Él siempre será la honra, la gloria por los siglos.